Profe, buenos días, le quería comentar algo. Hola, hola, buenos días. Claro, dígame. Lo que pasa es que no puedo subir mis actividades a EVA de varias materias, entonces quería ver que si su actividad de la semana pasada se la puedo enviar por correo, por WhatsApp. ¿No la puedes subir por alguna situación de la plataforma o alguna otra situación? No, por la plataforma. De hecho, tampoco, con la maestra Flor tampoco puedo subir sus actividades. No sé por qué. Ok, sí, alguien ya me había escrito por ese mismo detalle que estaba por revisar y no he revisado. En caso de que no se pueda así, yo le comento que me los envíe por correo en caso de que no se pueda, pero déjeme revisar bien qué es lo que está pasando y ya le comento. A lo mejor es que está restringido el acceso o algo así. Y una vez que se lo quite ya lo va a poder subir. Sí, profe. Dale, Sí, profe, gracias. ya, a usted. Ok, vamos a iniciar ya. Las 10:11, ya no creo que llegue alguien más ahorita. Axel Aguirre Guzmán, no vino Axel. Presente, presente. Gracias, Axel. Uciel de Jesús Rodríguez García, Presente, profe. mi amable Uciel. Le comenté la semana pasada que, bueno, no la semana, el lunes que no entré porque fui a la escuela a verificar mi problema de regularización del pago. Ok, perfecto. Uciel, sí recuerdo. Ya está justificado. Daira Valeria Peña García, Presente. mi amable. Camila Condado Orozco, Luz Edith Castro Cervantes, María Cruz Andreí, me escribió. Martínez Espinosa Jared, Prieto Luna Yul Yosefat, de la Parra No, aquí González. estoy, aquí estoy, aquí estoy. No, estaba muteado. Sí, ¿verdad? Presente. Ok. Sí, sí. Y de la Parra González Mauricio, que no llega. Se nos fue Mauricio. Bueno. Bien, vamos a ver los resultados que hemos obtenido. Esto había quedado de tarea, averiguarlo. Estamos en la parte de evaluación de una función. Es un tema bastante sencillo. No, bien. ¿Quién me puede dar el resultado del inciso A? Inciso A. ¿Quién hizo la tarea? Profe, ¿no ha subido la clase grabada? Déjame revisar. No estoy seguro. Eso estaba Es que haciendo, de la hecho. busqué y no me apareció. Cálculo, no, no le he subido, disculpe. Estuve subiendo de la otra universidad. Ok. Usted no vino a la clase pasada, ¿verdad? Sí que no estuvo por la No, universidad. fue el que le comenté. Ok. Pero le intenté hacer y busqué videos, pero pues no me hubo un punto que no le entendía. Ok, bueno. Está bien. En su caso no hay problema. Por ahí subo la clase y ya lo vemos. Eso es lo que quedó de tarea. Estamos viendo evaluación de una función. Para evaluar una función, pues solamente hay que sustituir el valor que se nos da en la función para la variable que se nos está dando. Lo primero, por ejemplo, en este caso es identificar cuál es la variable. En la función w de h, pues nosotros ya sabemos que el nombre nos dice cuál es la variable. Función w de la variable h. O sea que la variable es h. Donde sea que hay h, vamos a aplicar. ¿Cuál es su peso cuando está en millas? Está a 100 millas, perdón, sobre la Tierra. Siendo que h son las millas y ahorita nos pide a 100 millas, lo único que hay que hacer es w ya no de h, ahora de 100 millas, porque estamos por evaluar en 100 millas. W de 100, Y yo tengo, profe. dígame, dígame. No, 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 Sí, no, no. Ay, ya me equivoqué. ¿por qué? Es que yo lo había hecho de una forma, pero yo lo que hice, no lo leí bien porque yo simplemente lo hice esa
Se puede decir que esa fórmula, pero con los 130 de libras, pero sería con los 100 de millas, ¿no? Es Porque me correcto. está pidiendo millas. Ah, Así ok, ok. es correcto. Bien. De las 130 libras están inmersas ya en la fórmula. De hecho, es el primer 130 que aparece. Ahí están las libras ya consideradas. ¿Vale? Es una constante. Porque eso es lo que pesa el astronauta. Nunca va a cambiar. Ese es su peso como tal. Ya de ahí se modifica en cuestión, en respuesta a la gravedad y a la altura. En W de 100 es igual a 130, que multiplica este binomio, este paréntesis grandote, perdón, 3960 entre 3960 más h, donde h son las millas y las millas son 100, elevado al cuadrado. De aquí tenemos entonces que esto es igual a 130, que multiplica a 3960 entre, sumamos 3960 más 100 y nos da 4060. Todo esto elevado al cuadrado. Voy a poner de corrido y esto es igual a 130. Voy haciéndolo paso por paso. Lo podemos saltar si queremos. 3960 entre 4060 es igual a 0.9. 7536. Me gusta poner la mayor cantidad posible de decimales para que sea más exacto. Y esto lo vamos a elevar al cuadrado. Continuamos. Y eso es igual a 130, que multiplica a este valor, ¿vale? Al cuadrado. Y elevamos al cuadrado 0.97536 y nos da como resultado que va a multiplicar a, ya elevado al cuadrado, esto es 0.95132, por ejemplo. Y esto será igual a, ya nada más multiplicamos por 130 y nos da como resultado 123.6725. Quiere decir que a 100 millas en la Tierra, esta persona pesa 130 libras en la superficie de la Tierra. Una vez que se eleva 100 millas, se aleja 100 millas de la superficie de la Tierra, va a pesar 123.67 libras, es decir, se va aligerando por la gravedad, la fuerza de atracción y demás. Eso sería para el inciso A, ¿vale? Así es como se evaluaba. Para el inciso B nos pide hacer una tablita. Para el inciso B, la tablita sería inciso B. Vamos a hacer una pequeña tabla de 0 a 500 millas. Vamos a hacerlo de 100 en 100. Voy a poner nada más la tablita, no los cálculos. Aquí sería H y aquí sería W de H. Es decir, aquí está lo que vale la función y aquí será sustituyendo en la función. Perdón, lo que vale la variable y sustituyendo la variable en la función. Comenzamos con 0. Vamos con 100, 200, 300, 400 y 500. Por ejemplo, para 100 nosotros ya sabemos que el peso, el resultado es 123.6725. Para 0, no lo podría saber directamente. Bien, para 0 debería ser, correcto. Para 0 debería ser 130, porque no sigue en la superficie de la Tierra. Entonces, como no se ha elevado ni nada, pues no podría pesar otra cosa más que las 130 libras. Es decir, 130 por 3.960 entre 3.960 más h, que es 0, da 1. 3.960 entre 3.960, 1 y 1 al cuadrado, pues es 1. Y 130 por 1 nos da 130, que es este resultado que tenemos aquí. Ahora bien, ¿cómo nos quedaría para 200, 300 y 400 y 500? ¿Quién me puede comentar qué es lo que tenemos que hacer para saber cuánto sería para 200, 300, 400 y 500? Yo, profe, nada más sería cuestión de sustituir el 100, donde pusimos 100, nada más le sumamos el 200, 300, 400 y hacemos la operación, ¿no?
Eso es totalmente cierto, es correcto. Eso es lo que tendríamos que hacer nada más. ¿Vale? Bien. Les dejo 2 minutos. ¿Sale? Para ver hasta dónde avanzamos. Lo tendríamos que resolver rápido, nada más en la misma fórmula, ya nada más lo resolvemos. Así directamente podemos hacer. ¿Sale? 2 minutos para resolver 200, 300, 400 y 500. Si no lo quieren escribir, el procedimiento no importa, con que lo hagan nada más con eso está bien. ¿Vale? 2 minutitos. A las 10:23. Listo, vamos a ver cómo nos quedó. ¿Alguien tiene para 200 cuánto es? A mí me dio 117,80,04. Eso es correcto. ¿Alguien tiene para 300? ¿Nadie? ¿No han llegado ahí? Es 12, es 12, 112, ¿Ah? 32.32, 54. No sé si esté bien. Aproximadamente sí. Ujú. Yo tengo 112.33. Si alguien lo tiene así, es correcto también. Para 400, ¿alguien lo tiene? Ahí sí me faltó, profe, y la de 500. Ok, bueno, para 400 lo voy a poner ya rápido. Para 400 es 107.24 y para 500 es 102.48. Ok, así es como nos quedaría la tabla. El ejercicio nos dice construye una tabla de valores para función W que dé el peso a alturas de 0 a 500 millas. ¿Y qué es lo que concluye la tabla? Observamos esta tablita que tenemos, que acabamos de realizar. ¿Qué es lo que podemos concluir a partir del cambio que estamos viendo en la altura y el peso del astronauta? ¿Cómo? No le entendí. Las libras se reducen.
Que las libras se reducen. O sea, cada vez es Mm. más menos, dependiendo más millas, menos libras. Ok, correcto. Entre más millas de altura, la conclusión es que entre más millas de altura, de altitud, menos peso, menos libras, menos pesa el astronauta. ¿Sale? Esa sería la conclusión que podemos observar. Entre más grande es h, más pequeño es w, más pequeña es la función, el peso. Esa sería la conclusión que generamos a partir de esta tablita. ¿Vale? Les dejo para que copien los últimos valores para 300, 400 y 500 y de ahí pasemos a otro ejercicio. Bien, vamos a continuar. Ya hemos visto de qué se trata la evaluación de una función. Ya sabemos que para evaluar una función, pues simplemente hay que sustituir el valor que nos dan para la variable en el espacio de la variable, en el marcador de posición. Y ya sabemos identificar cómo se nombra una función, a qué se refiere, cómo identificar cuál es la variable de una función, por ejemplo. Todas estas cosas ya las conocemos. Bien, vamos con un nuevo tema. ¿Sería tan amable Luz Castro de ayudarme con la lectura del primer párrafo y las anotaciones, las fórmulas que hay, por favor? ¿Hasta dónde subrayó? Correcto. Dominio de una función. Recuerde que el dominio de una función es el conjunto de las entradas para la función. El dominio de una función se puede expresar de forma explícita. Por ejemplo, si se escribe función de x, se lee. Función de x es igual a x al cuadrado y 0 es menor o igual que x y x es igual menor o igual que 5. Es correcto. ¿Sale? Bien. Vamos a remarcar algunas cositas. Nosotros ya habíamos visto que era dominio y rango de una función. Lo habíamos mencionado nada más. Dominio van a ser todos los valores que puede tomar la variable. Rango van a ser todos los valores resultantes de la función cuando ponemos los valores de la variable. ¿Vale? Dominio, entonces, para comenzar, van a ser todos los valores que puede tomar la variable, los que son permitidos de acuerdo con la función. Ese sería el dominio. Por ejemplo, normalmente vamos a decir, dominio son todos los valores de x, porque x normalmente es la variable. Pero si la variable fuese m, pues entonces sería de m. Todos los valores de m, todos los valores de la variable. Aquí hay algo muy importante. El dominio puede ser expresado, mencionado de forma explícita, y cuando es de forma explícita, ¿vale? Nos indica
qué valores únicamente le podemos dar. Por ejemplo, en este caso es de forma explícita. Nos dice que para la función de x al cuadrado, que es igual a x al cuadrado, los únicos valores que le podemos dar a la variable van a ser los que están determinados por esta inecuación. Vamos a ver si recordamos cómo se escribe esto en intervalos. Sí, para poder conocer entonces cuáles son los valores que se abarcan, vamos a escribirlo con intervalos. Recuerden, a la izquierda y a la derecha. Comenzamos con el de la izquierda, es un 0. Lo voy a poner aquí. 0. Dice menor o igual, por lo tanto, pregunto, ¿el intervalo es abierto o es cerrado? Cerrado. Correctísimo, es cerrado. Pongo corchete. Coma, y de ahí viene el otro extremo, que sería el número 5. Dice menor o igual que 5. Por lo tanto, este intervalo sería abierto o cerrado. Igual cerrado. Correcto, cerrado. Quiere decir entonces que en esta función, aunque se puedan otros valores, yo solamente tengo permitido utilizar el 0, porque el 0 sí está permitido, está cerrado, o sea que el 0 sí es solución. Puedo utilizar del 0 al 5, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, hasta el 5. Podría utilizar también el 0.1, el 0.2, el 1.3, el 1.4, el 2.8, 2.9, el 3.11, el 4.9, hasta el 5. Pero no podría utilizar, por ejemplo, 5.1, porque 5.1 ya es mayor que 5. Y X solamente permite hasta 5 como máximo. O como mínimo permite hasta 0. O sea que yo no podría utilizar, por ejemplo, -1. Sería imposible. ¿Vale? Aunque sí se puede, porque la función sí lo permite, como está explícito, es decir, está expresado cuál es el dominio, yo solamente tengo que respetar eso. ¿Vale? Porque a mí me lo está diciendo esta inecuación, me está diciendo solamente puedes ponerle, en este caso a esta función solamente le puedes poner del 0 al 5. Si le pones el 6, te va a dar un resultado y va a estar correcto, pero eso no me va a servir a mí en este problema, porque yo solamente te estoy diciendo de 0 a 5. ¿Vale? Ahora, el dominio es el conjunto de los números reales para los cuales tiene sentido la expresión 0 menor o igual que x menor o igual que 5, que es este intervalo que pusimos aquí. Que si nosotros lo pusiésemos como un conjunto numérico, pues tendríamos que decir llave 0 con números enteros nada más. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Cierro llave. Esos son los números enteros que puede tomar. Pero obviamente hay mucho más. Por eso se expresa mejor como intervalo. Porque también podría ser el 0.1, el 0.2. Esos valores no están aquí. Esos son valores continuos. ¿Vale? Pero pues también pueden entrar. Ya. Si la función está dada por una expresión algebraica y el dominio no se enuncia de manera explícita, si no está especificado como aquí, que sea una inecuación en la que me dice hasta dónde voy a ocupar, entonces el dominio de la función es el dominio de la expresión algebraica. Es decir, el conjunto de los números reales para los que la expresión se define como un número real. Es decir, todos aquellos números con los cuales es posible determinar un valor para la función, donde la calculadora no me va a marcar error. ¿Ok? Y va a ser un poquito más complejo definirlo porque a lo mejor hay veces que es muy extenso. Es muy extenso el dominio, se puede extender mucho. Si dominamos la parte de cómo expresarlo con conjunto o con intervalo, no vamos a tener problemas. Y ahorita lo vamos a ir averiguando. Okay. Bien, por ejemplo, en este caso la función no está definida. El dominio, perdón, no está definido. En este caso que estamos por ver. Por ejemplo, para la función de x, que es igual a 1 entre x menos 4, ¿qué valores no estarían permitidos, por ejemplo? ¿Qué valores no estarían permitidos para la expresión 1 entre x menos 4? El +2. Recuerden, no va a estar permitido algo que en la calculadora me dé error. ¿Sale? Permítame un momentito, creo que alguien está a la puerta y no estoy seguro. Bien, observen, busquen del 0 al 10 si quieren cuáles valores no serían correctos, cuál valor no sería correcto, por ejemplo, para la x.
y me comentan. Vuelvo unos segundos. Bien, ¿quién encontró cuándo es que, con qué valor dice error la calculadora? ¿Nadie lo encontró? La evaluación es muy sencilla. Lo podemos hacer de forma muy rápida. Es lo que tenemos que hacer. 1 entre 1 menos 4, ¿cuánto nos da? A 1 sobre menos 3. Correcto, 1 sobre menos 3. 1 entre 2 menos 4, ¿cuánto nos da? 1 sobre menos 2. Correcto. 1 entre 3 menos 4, ¿cuánto nos da? 1 entre menos 1. 1 sobre menos 1. Que se puede resumir como menos 1, ¿no? 1 entre 4 menos 4, ¿cuánto nos da? 1. ¿Cuánto? 1. ¿Lo podríamos hacer en la calculadora? Me da menos 3.7. 1 entre 4 menos 4. 1 entre 4 menos 4. Fíjense. 1 entre 4 menos 4 es 0. 1 entre 0, ¿cuánto da? 0. Otra vez, 1 entre 0, ¿cuánto da? Me marca error. Error. No da 0, da error. Cuando marca error, quiere decir que no existe. O sea que eso no se puede. Esto no se podría. Continúo. 1 entre 5 menos 4, ¿cuánto me da? A 1 sobre 1. 1 entre 1. Correcto, que sería 1. Bien, hasta aquí, ¿qué no se permite? ¿Qué no se puede? El 1 sobre 4 menos 4. Correcto, entonces, único valor hasta ahorita que no está permitido para la X sería el 4. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la división entre 0 no está permitida. Es una indeterminación. Entonces, cuando yo tenga este tipo de funciones algebraicas y tenga que evaluar su dominio, yo sé que voy a descartar a los valores que me vayan a dar abajo en el denominador un 0. Por ejemplo, el 4, si yo pongo 4, 4 menos 4 me va a dar 0 y eso será una indeterminación. Por lo tanto, ese 0 no. Así es como vemos que esta expresión, como no me está diciendo que está de forma implícita, ¿sale? No está expresada. Arriba sí estaba expresado, que del 0 al 5. Aquí no. Aquí me dice, búscale tú cuáles serían esos valores. Bueno, entonces ahorita, por ejemplo, en esta primera expresión, la única que no se podría sería sería el número 4. 4 positivo, de hecho, que está aquí, justamente. Ya vimos por qué no se puede. En la segunda función, función g de la variable x, nosotros ya sabemos que no se le puede sacar raíz cuadrada, por ejemplo, a un número negativo. Y tampoco sería correcto sacarle raíz cuadrada al número 0. Sin embargo, el número 0 todavía podría aparecer. Pero no se le puede sacar raíz cuadrada a un número negativo.
porque nos marcaría también error. Bueno, no es que haya un error, sino que hay que entrar a los complejos. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, raíz cuadrada de menos 1 nos va a marcar error en la calculadora, no es posible. Sin embargo, si ponemos raíz cuadrada de 0, sí nos va a dar. ¿Vale? Porque el 0 todavía está permitido. 0 por 0, pues nos daría 0. Bueno. Entonces, en este otro caso, el dominio, bueno, en el primer caso, el dominio solamente excluye al 4. Y acá, el dominio va a excluir a todos los números negativos. Por lo tanto, nosotros podríamos expresarlo con notación de conjunto, muy similar a lo que está aquí abajo, nada más que voy a hacer una conversión porque no es del todo correcto. Tendríamos que escribir que para el dominio de esta función van a ser todos los valores de x donde se cumpla que x es mayor que 0, no diferente a 0, porque diferente a 0 sería menos 1, por ejemplo. Y a mí no me sirve el menos 1. Entonces van a ser todos los valores de x mayores que 0. Porque si yo llego a poner un valor negativo, me va a dar error. Y yo lo que tengo que buscar es que la calculadora nunca me vaya a decir error. ¿Sale? Acá, por ejemplo, también podría poner, expresarlo como conjunto. Y podría escribir esto de aquí. Lo que acabamos de ver de x es solamente que no puede ser 4. Podría decir que todos los valores de x, como en este caso no hay problema con los demás valores, únicamente tendría que decir que x es diferente de 4, coma, y que x van a ser todos los valores, absolutamente todos los valores que pertenecen a los números reales. Aquí estoy diciendo, esta se entiende como pertenecen a los reales. Solamente considerando que x no puede ser el número 4. X puede ser un número negativo, puede ser pi, puede ser e, puede ser un racional, un irracional, puede ser lo que sea menos el 4. Es lo único que no podría ser. Todos los reales menos el 4. Porque si es 4, entonces vamos a tener indeterminación. ¿Okay? Bien, vamos a ir viendo esas formas de expresar. En resumen, para el dominio van a ser, una vez más, ¿qué cosa? Van a ser todos los valores que pertenecen a la variable, que sí puede tener la variable. Y el dominio puede estar explícito, que es muy fácil identificarlo porque ya te lo está dando el problema, o bien puede ser implícito, que el problema no te resuelve cuáles son los valores de la variable y nosotros tenemos que determinarlo pensando en que no nos dé un error. Errores típicos es la división entre 0. Si yo tengo que buscar, entonces, cuando yo voy a buscar el dominio de una función, voy a buscar cuáles son los valores que me darían una división entre 0. Y esos valores que me dan una división entre 0, yo los voy a anular, no pueden ser. Y cuando sea una raíz par, por ejemplo, voy a buscar que no haya números negativos, porque si hay negativos, me va a marcar error también. Con los positivos no habría ningún problema, y así sucesivamente. ¿Vale? Pregunto, ¿hay alguna duda o comentario con la definición del dominio de una función? Nos falta hacer ejercicios, desde luego, pero ¿alguna duda hasta aquí? ¿No? Muy Por claro el todo. momento ninguna. Todo bien, bien. Les dejo que copiamos esta partecita y vamos a pasar a hacer ejercicios para que vayamos despejando algunas duditas a lo mejor que nos tengan que dar, ¿vale? Unos minutitos para copiar y avanzamos.
¿Alguien falta terminar de copiar? Ok. Vamos a observar estos ejemplos, ¿sale? Nos pide determinar los dominios de funciones. Hallar el dominio de cada una de estas funciones. Ahora, cuando está, una vez más, cuando está explícito no hay ningún problema porque el problema ya me está diciendo cuál es el dominio. O sea, el problema prácticamente llega y me dice, el dominio es de tal a tal número, o son tales números y este no. Ya me lo está diciendo, entonces ahí no hay ningún problema. El detalle es cuando el dominio está implícito, es decir, no está expresado, no sabemos cuál es realmente. Para establecer el dominio, entonces, cuando es de forma implícita, yo tengo que excluir nada más. Prácticamente lo que tengo que hacer es excluir a los números que no pueden ser parte del dominio. ¿Qué cosas voy a evitar? El color. Voy a evitar, para comenzar, 1 será la división entre 0. Por ejemplo, A, que significa que hay un número ahí, entre 0. Esto no está permitido, ¿sale? No permitido. Un número, división entre 0, es decir, acá abajo en el denominador, las cuentas jamás me deben dar 0, nunca. ¿Por qué? Porque la división entre 0 es indeterminada y no existe, por así decirlo, sí existe. Número 2, raíz par de negativos. En este caso, raíz de grado par, donde m va a representar un número par, de un negativo. Esto tampoco se puede. No de negativos. Eso es muy sencillo porque cuando yo veo una raíz par, lo único que tengo que decir es no se permiten los negativos. ¿Vale? ¿Y a qué me refiero con raíz par? Pues a las raíces, por ejemplo, raíz cuadrada, la que conocemos. Raíz cuarta. Raíz sexta, por ejemplo. Raíz octava. Todas las par. Las impar, ¿cuáles serían? Por ejemplo, sería raíz cúbica. Esa sí está permitida, puede ser raíz de un negativo. Raíz quinta, por ejemplo. Raíz séptima. Raíz novena, me parece que también sería par, no, sería par. Raíz al onceava, por ejemplo. Todas esas que no sean par. ¿Vale? Todas las que no sean múltiplo de 2 pueden ser, son impares. Y esas sí se puede. Pero hablando de raíces pares, que regularmente es raíz al cuadrado, no podemos tener un negativo. ¿Vale? Bien. Tomando en cuenta eso que acabamos de ver ahorita, ¿vale? Quiero que me comenten. En el caso A, ¿qué números no debería de tomar? ¿Qué números no debería tomar la X? En este caso es una división, 1 entre, y abajo yo lo que tengo que evitar es que no haya un 0. Por ejemplo, si yo pongo 3, sería abajo 3 al cuadrado es 9, menos 3 me daría 6. Y eso, pues, 6 sí se puede. Lo que no se puede es que me dé 0. ¿Qué número no debería poner para que no me dé 0? ¿Qué número tengo que evitar? ¿Con qué número me daría 0 y es el que tengo que evitar? El 1, ¿no? El 1, correcto. Más adelante vamos a ver la forma algebraica de calcularlo. Ahorita es solamente observar. ¿Sale? El 1.
¿Por qué el 1? Porque si yo pongo 1 aquí sería 1 al cuadrado, que 1 al cuadrado es 1, menos x que es 1, y 1 menos 1 me daría 0. Y el 0 ya vimos que es de los más buscados por acá, está prohibido, no puede ingresar a esta operación. ¿Vale? ¿Sale? Perdón. El 0 no está permitido. Entonces, como no está permitido, el 1 sería uno de los valores que no está permitido para la expresión. ¿Ok? Se marca arriba. Bueno. Podríamos dejarlo así o podríamos seguir averiguando si hay algún otro número. ¿Vale? Por ahora, a lo mejor podemos dejar así. Ya más adelante vamos a ver la forma algebraica en la que se puede resolver o realizar. ¿Vale? Que me parece que de hecho está explicada aquí abajo una de las formas. Bueno. Ya vimos que el 1, por ejemplo, entonces aquí, el 1 prohibido. Ahorita vamos a ver cómo lo expresaríamos. Como diríamos todos los números menos el 1. Función g de la variable x. ¿Qué número no debería ser? Acuérdense que cuando sea raíz cuadrada yo no puedo tener un número negativo. Por lo tanto, ¿qué número debo evitar para que aquí esta cuenta me dé un número negativo? No me importa si me da 0, no me importa si me da 1.000.000, no me importa si me da infinito positivo. Cualquier positivo está bien, ya sea fracción, entero, como sea. Lo único que no puedo es un negativo para las raíces. ¿Qué número tengo que evitar aquí? El 3. El 3, bueno, si ponemos 3 sería 9 menos 3 al cuadrado sería 9, 9 menos 9 es 0, todavía está permitido. El 0 sí está permitido, lo que no está permitido serían negativos. El 4. El 4, por ejemplo, porque si ponemos 4 sería 9 menos x al cuadrado, sería 4 al cuadrado, 16. 9 menos 16, esto es igual a menos 5. Y ya es un número negativo. Y si seguimos poniendo números, por ejemplo, tampoco podría ser el menos 5, porque también nos daría 25 aquí. Y 9 menos 25, pues nos va a dar otro negativo mayor todavía, que en este caso sería 16 negativo. Y así. Entonces, dígame. Entonces sería del 4 para arriba, ¿no? Los que debemos evitar son del 4 para arriba. El 4 no puede ser, el 5 no. Todos los números del 4 en adelante no. Veamos, negativos. ¿Podrían ser negativos? Por ejemplo, el menos 1, el menos 4, vamos a poner. Por ejemplo, podría ser un negativo. Vamos a ver si eso se podría. 9 menos 4, por ejemplo, al cuadrado nos dará 9 menos 4 por menos 4 es igual a 16 positivo también. Y resulta que nos va a dar exactamente lo mismo que acá, menos 5. ¿Vale? Entonces, ese tampoco se podrá. El menos 4 tampoco. El menos 3, por ejemplo, sí podría ser, porque nos va a dar positivo. El menos 2 también va a ser, ¿vale? Porque el menos 2 nos daría 4 positivo y 9 menos 4 nos va a dar 5 positivo. El menos 1 también. Entonces, los únicos que no se van a poder, los únicos que están permitidos sería del menos 3 hasta el 3 positivo. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, sí se puede. Pero de ahí en adelante, hacia la derecha o hacia la izquierda, ya sea 4 positivo o menos 4, ya sea 5 positivo o menos 5, no se van a poder porque nos va a dar negativo el resultado. ¿Vale? Entonces ya vimos cuáles son los que vamos a evitar y cuáles serían los que sí vamos a ocupar. ¿Vale? Bien. Vamos a ver ahorita ya la explicación, la anotación. Solamente quiero mostrar otra forma de escribir. Por ejemplo, acá, por ejemplo, podríamos escribirlo con conjunto. Podríamos decir nosotros. Hay varias formas de escribirlo. Vamos a tratar de abarcar todas las que se pueden. Incluso se puede escribir con palabras. ¿Vale? Pero la anotación nos dice que para este caso, para el inciso A, X va a poder tener cualquier valor, ¿vale? Cualquier valor, ya sea positivo o negativo. ¿Qué pasaría, por ejemplo? Ya vimos que el 1 no se permite. ¿Y si fuese menos 1? ¿Se podría o no se podría? Por ejemplo, aquí si fuese menos 1 sería 1 positivo menos menos 1. 1 menos menos 1 sería 1 más 1, que esto sería igual a 2, por lo tanto sí se puede. El único que no se va a poder entonces será el 1. Entonces, X
Para X van a ser todos los valores de X, yo lo voy a escribir así, que pertenecen a los reales, menos, lo voy a poner así, coma, solo X no puede ser igual, tiene que ser diferente de 1. ¿Vale? Creo que lo estoy escribiendo bastante feito. Lo voy a escribir aquí abajo. Para este caso, por ejemplo, lo podríamos escribir así. Que X puede tomar cualquier valor que pertenezca a los números reales, solamente X no puede ser igual a 1. Y cerramos. Esa sería una forma. Otra forma, lo podríamos poner con intervalos, así. Menos infinito, coma, infinito, positivo. Solamente que X sea diferente de 1. Ahora aquí estoy expresando que puede ser cualquier valor entre menos infinito e infinito, pero que X no sea 1. Ya llevamos dos formas de escribir. Una tercera y última, por ejemplo, en la que lo podríamos escribir también, que es muy similar a los intervalos. Podríamos decir que si él anda corriendo, anda por ahí afuera. Anda haciendo ejercicio, tal vez. Podríamos decir que X, para los valores de X van a poder ser aquellos en los que menos infinito es menor que X y X a su vez es menor que infinito. Es lo mismo que este intervalo, solamente que expresado de este modo. Pongo coma, solamente X que sea diferente a 1. ¿Vale? Esta es otra forma de escribirlo. Hay muchísimas formas de escribirlo. Muchísimas formas de escribirlo. ¿Vale? Bien. Por cierto, aquí hay otra que faltó, que es lo que estoy viendo aquí abajito, que X tampoco podría ser directamente 0, por ejemplo, porque si fuese 0 sería X al cuadrado, que es 0, menos 0, pues daría 0. Entonces con el 0 pues ya directamente no se puede. ¿Vale? Se nos saltó. Y pues igual se escribiría, nada más se le añadiría, como está acá abajo, por ejemplo. Digamos que esta, por ejemplo, es una de las notaciones. Hay muchas formas de escribirlo. Por ejemplo, aquí está el 1, que es el que habíamos determinado que no se puede, y también está el 0, porque si el 0 se sustituye tampoco se podría. Entonces X van a ser todos los valores que sea, solamente X no puede ser 0, ni tampoco puede ser 1. Es una forma de escribir. También se puede poner con intervalos y especificar que X no puede ser ni 0 ni 1. ¿Vale? Porque así entonces, para el inciso A, tendríamos una indeterminación. Bueno, no quiero tardarme más todavía porque ya se nos acabó el tiempo. De hecho, nos fuimos bastante. Entonces vamos a guardar hasta aquí. Y lo vamos a continuar para la siguiente semana, que es cuando nos vemos ya. ¿Vale? Si tienen alguna duda, algún comentario con la resolución de los siguientes ejercicios, del B y del C, por ejemplo, me comentan y lo revisamos. Ya está cargándose el video de la clase anterior y cuando termine de convertirse el de esta clase, yo ya lo subiré también y se los comparto en el grupo, ¿sale? Y les explico todo lo de regularizarnos con las tareas y demás que quedan pendientes. ¿Alguna duda, comentario? Ahorita en esta semana hay que entregar alguna actividad, ¿verdad? Que aún no ha pedido que entreguemos algo. Ahorita aún no les he pedido, correcto. No les he pedido. Ah, ok, profe. Entonces esta semana no vamos a subir nada. A menos que yo les Nada más indique los lo apuntes. contrario. Ok. No lo escucho bien, pero a menos que yo les indique lo contrario, sí subiríamos algo. Pero mientras no hay que subir nada. Gracias. ¿Usted? Bueno, que tengan excelente casi fin de semana, excelente día y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Adiós. Hasta luego. Profe.